no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado. En un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo poder y la gloria de estos reinos, y yo se lo doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen orden de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tu pie no tropiece en la piedra. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es increíble lo que acontece en el desierto. Es el mismo espíritu que había llenado Jesús en el Jordán con el bautizo de Juan el Bautista y que lo mueve hacia ir al desierto. Él se internó en el desierto, es decir, fue desierto adentro, no en la orillita cerca del borde, donde permaneció 40 días y fue tentado por el demonio. Implica que entonces él fue caminando en el desierto. El desierto no es un lugar para quedarse parado ni dormido, sino es un lugar para caminar, por lo menos en el día. Y es interesante como inmediatamente el evangelista San Lucas nos dice que la actitud de Jesús, que no había comido nada en esos 40 días, y cuando se completaron entonces tuvo hambre. ¿Hambre de qué? Hambre y sed de justicia, hambre y sed de la misericordia del Padre que se realizara en él, hambre y sed a causa de esa compasión profunda que él tenía de todos nosotros. Es allí donde Jesús se transfigura en nosotros, porque Él, nosotros, nos ayuda todo el tiempo para que viviendo sus misterios nosotros podamos, participando de sus misterios, entrar en comunión profunda y así hacer el camino de la lucha espiritual que nos toca a cada uno de nosotros, caminando con Jesús en nuestra vida, porque Él está con nosotros. Las tentaciones del desierto tienen un valor muy importante. San Agustín lo dice hoy en la lectura del día, que nos explica justamente esto, que nuestra vida, en efecto, mientras dura esta peregrinación, no puede verse libre de tentaciones, pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Y agrega San Agustín: así pues, nos transformó en sí mismo cuando quiso ser tentado por Satanás. La transfiguración de Cristo en su propio miembro es justamente porque es el camino del desierto donde Jesús vive las tentaciones del demonio que se transforman en una prueba de amor. ¿Quién eres tú? Prácticamente le está planteando el demonio. Si es que tú te crees de verdad el Hijo de Dios
y le presenta las 3 tentaciones. Y es interesante que Jesús con cada una de las tentaciones tiene una respuesta desde la palabra. Es la palabra la que vence profundamente el encuentro con el enemigo. Es la palabra que Cristo mismo, palabra del Padre, que viene con nosotros a ayudarnos, a darnos el discernimiento espiritual y la acción que responde a toda nuestra intención de servir al Señor. En cada una Jesús le responde. En la primera, no solo de pan vive el hombre. En la segunda, le responde, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirá. Y en la tercera, también está escrito, no tentará al Señor tu Dios. Y allí donde nosotros comprendemos nuestra profesión de fe, porque al nosotros vivir la palabra que Cristo mismo estamos teniendo una total adhesión al Señor. Y por eso el Señor nos dice algo muy importante. Pablo lo repite en la segunda lectura de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. Evidentemente no es solamente una concientización de la palabra en nuestra vida, de manera que Jesús, palabra del Padre, se hace conciencia de nuestra conciencia, palabra de nuestra palabra, discurso de nuestro discurso, intención de nuestras intenciones y sentido en el espíritu dentro de nuestra manera de actuar y de ser y de pensar, sino que además hay una transfiguración eucarística, porque es la boca que profesa la fe, pero también es la boca que se llena del cuerpo de Cristo. Es la experiencia misma de la palabra del Padre que con su cuerpo nos transmite a nosotros la plena transfiguración en lo que nosotros somos, verdaderos hijos de Dios, hecho imagen y semejanza de Dios, pero en Cristo, con Cristo y por Cristo. Qué misterio inenarrable es este de las tentaciones de Jesús del desierto, que va al desierto para compartir con nosotros las tentaciones. Las tentaciones son justas y necesarias. Nosotros tenemos el mismo enemigo que Cristo. Cristo tiene el mismo enemigo que nosotros, que es el demonio. Y por eso estamos entonces nosotros llamados a descubrir el camino. Y fíjense que cuando uno de nosotros vence en esas 3 tentaciones, se está venciendo en todas las tentaciones porque la está venciendo en Cristo. No nos dedicamos solamente al alimento perecedero, no nos dedicamos solamente en la búsqueda de un trabajo que tenga honrabilidad para nosotros, evitando el poder. Y nosotros no solo tentamos el camino del seguir a Cristo, pero no tentando a Dios, sino buscando justamente de creer y confiar plenamente en el Señor. Y fíjense cómo la última tentación es increíble, porque Él repite algo que está en el mismo Salmo de hoy, ¿verdad? En el Salmo 90. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vaya. El demonio usa la misma palabra de Dios, pero en el sentido contrario a la intención del Padre en el Hijo por el Espíritu. Y la intención es una palabra pura, sana, cristalina, verdadera, liberadora, que es Cristo mismo, el Hijo, que viene a afirmar la presencia del Padre en Él como Hijo y que viene a afirmar la actuación del Espíritu que procede de Él y del Padre. Y por eso entonces el misterio, el demonio usa la misma cosa de Dios para engañarnos. Su poder, en un cierto sentido, no es infinito, está limitado porque su intención no es la salvación del hombre, sino su condenación. Queridos hermanos, vayamos hoy junto con el Señor al desierto, porque Él nos transformó en sí mismo cuando quiso ser tentado por Satanás y así salir nosotros victoriosos en la lucha infernal. Que el Señor nos conceda la experiencia de nuestro propio infierno, la experiencia de nuestro propio purgatorio
y la experiencia de nuestro propio cielo para poder así alcanzar el camino perfecto que nos conduce a Dios Padre por el Hijo en el mismo Espíritu, caminando en el desierto con Jesús.